Continuando con el tema de presión arterial. La ley de Frank Starling, de la cual ya hemos hablado previamente, se la recuerdo para que la tomemos mucho en cuenta en el resto de esta plática de este tema de presión arterial. La fuerza de contracción de la fibra muscular es directamente proporcional a su estiramiento previo, es decir, entre más estirada esté la fibra muscular al momento de recibir el estímulo eléctrico, hablando pues en este caso del miocardio, con tanta mayor fuerza se contraerá. Aquí tenemos un esquema, un dibujo del corazón en donde quiero, antes de hacer algunas modificaciones que vamos a ver, quiero que vean algunas cosas. El autor tuvo buen cuidado de guardar las proporciones. Vean ustedes aquí el grosor de la pared del ventrículo izquierdo y del tabique interventricular, que dijimos es de entre 11 y 14 milímetros. Y vean ustedes el grosor de la pared del ventrículo derecho. El dibujo, ¿quién lo hizo? Lo hizo guardando la debida proporción. La cavidad del ventrículo derecho es mayor que la cavidad del ventrículo izquierdo, precisamente por el grosor de las paredes, ¿okay? Esto influye de manera importante. Y ya, bueno, hablando de las precargas, ya ustedes recuerdan la precarga del ventrículo derecho, un poquito mayor que la precarga del ventrículo izquierdo. Ven ustedes las desembocaduras de las venas en la aurícula derecha, la desembocadura de la vena cava superior, la desembocadura de la vena cava inferior. Por aquí estaría el nodo sinusal, por acá estaría el nodo auriculoventricular. No voy a dibujarlos, pero ya ustedes recuerdan los haces internodales anterior, medio y posterior. ¿Okay? Tenemos la válvula tricúspide que comunicará a la aurícula derecha con el ventrículo derecho, y tenemos la válvula pulmonar que comunicará al ventrículo derecho con la arteria pulmonar, o con el tronco, mejor dicho, el tronco de la pulmonar, que luego se ramifica y forma una especie de horqueta sobre la cual pasa la aorta, y esa horqueta pues se convierte en las arterias pulmonares derecha e izquierda, que van pues respectivamente a los pulmones correspondientes, al derecho y al izquierdo. Aquí vemos nosotros dos venas pulmonares que vienen del pulmón izquierdo. Acá están las otras dos venas pulmonares, las que vienen del pulmón derecho. Las cuatro desembocarán en la aurícula izquierda. Ya oxigenada la sangre, pasará durante la diástole a través de la válvula mitral, que es esta, pasará al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo, cuando reciba el estímulo eléctrico de el haz de His y el sistema de Purkinje, se contraerá y abrirá la válvula aórtica para que la sangre fluya hacia la aorta ascendente, y de ahí pues a todas las ramas, empezando por el mismo callado de la aorta, el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Ya ustedes saben que del tronco brachiocefálico sale la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha. Ok, un breve recordatorio. Otra cosa que les quiero mencionar es que aquí faltó el autor, el dibujante, faltó que pusiera la desembocadura del seno coronario. ¿Sí? El seno coronario es el drenaje del miocardio, es decir, es el que lleva es una vena, ¿sí? Es una vena que lleva la sangre ya usada o ya prácticamente sin oxígeno del miocardio de regreso al corazón, a la aurícula derecha. Es decir, en la aurícula derecha desembocarán las dos venas cavas y el seno coronario.
De hecho, el seno coronario, que insisto, trae sangre del miocardio, este seno coronario tiene una válvula, tiene una valvulita que seguramente ustedes han oído hablar de ella, pues la válvula del seno coronario, o también conocida con el epónimo de válvula de Tevesio. ¿Okay? Válvula de Tevesio. La vena cava inferior también tiene una hemiválvula, es una hemiválvula que prácticamente no tiene mayor implicación, pero para que lo recuerden, la vena cava inferior tiene esa hemiválvula que se llama pues hemiválvula de la vena cava inferior, o también conocida como válvula de Eustaquio. Son valvulitas que no tienen en realidad mayor trascendencia, pero que forman parte de la anatomía del corazón. Bien, sabemos, porque ya lo hemos platicado, que el ventrículo izquierdo alberga durante la diástole una precarga de 150 mililitros de sangre, obviamente. Durante la diástole, antes de que se contraiga el ventrículo izquierdo o ambos ventrículos, la presión de la aorta durante esta diástole es de 80 milímetros de mercurio, a lo que llamamos, entre otras cosas, poscarga o resistencia periférica o presión diastólica. El ventrículo izquierdo, acorde con la ley de Frank-Starling, si alberga esos 150 mililitros de sangre, sus fibras tendrán un estiramiento suficiente para que se contraiga en el inicio de la sístole con una fuerza de 120 milímetros de mercurio, y si se contrae con una fuerza de 120 milímetros de mercurio, la sangre saldrá con una presión de 40 milímetros de mercurio. Esta presión diferencial, a esto se le llama presión diferencial, ¿sí?, a la comparación en milímetros de mercurio entre la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo y las resistencias periféricas. Esta presión diferencial es la que nos dará la amplitud del pulso, ¿okay? Es lo que nos dará la intensidad del pulso, y desde luego pues es la presión, como lo dice ahí, con la que sale la sangre a toda la economía. En base a esto que acabamos de explicar, podremos entender por qué la presión diastólica normalmente es de 80 milímetros de mercurio. Ya explicamos cómo interviene en la formación o la representación de la presión diastólica. Por un lado, el volumen sanguíneo circulante en el componente arterial, o en el continente arterial, mejor dicho, y por otro lado también va a influir el gasto cardíaco, ¿okay? Aunque ya el gasto cardíaco es principalmente en lo que va a ser la presión sistólica. Okay. Las resistencias periféricas, por supuesto, tienen su importancia, que es bastante grande en lo que es la presión diastólica. Como lo mencionamos previamente, entre el volumen sanguíneo y las resistencias periféricas nos darán la presión diastólica, y ya el gasto cardíaco influye en el aumento de esa presión diastólica durante la sístole, a lo que llamamos presión sistólica, que de acuerdo a esto que explicamos normalmente debe de ser de 120 milímetros de mercurio. Ahora bien, cuando se contrae pues el ventrículo izquierdo, esos 80 milímetros de mercurio que tenía la arteria aorta durante la diástole, más los 40 milímetros de mercurio, que es la fuerza con la que sale la sangre del ventrículo izquierdo, nos dará una presión de 120 milímetros de mercurio. Esto es de lo que llamamos nosotros presión sistólica. Entendamos pues que la presión sistólica debe de ser igual a la presión de contracción o a la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo se contrae con 120 milímetros de mercurio,
la presión sistólica deberá ser de 120 milímetros de mercurio. Si se contrae con 160, la presión sistólica deberá ser de 160 y así, dependiendo de la fuerza con que se contraiga. Hablando tanto de el aspecto en individuos sanos como individuos con hipertensión arterial. Más adelante hablaremos de un índice que se le llama índice de Lian, que es el que nos dice o nos enseña cómo calcular la fuerza con que debe de contraerse el ventrículo izquierdo en base o en relación a el aumento de las resistencias periféricas. Entonces, siguiendo con el esquema que tenemos aquí, si el ventrículo izquierdo pues se contrae con 120 milímetros de mercurio contra los 80 milímetros de mercurio de las resistencias periféricas, la sangre saldrá con una fuerza de 40, subados a los 80 nos dará una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo debe ser entre el 50 y el 65%. Por lo tanto, la fracción residual, recuerden que fracción residual es el porcentaje de sangre en relación a la precarga que no es eyectado, es decir, es la sangre que se queda dentro, en este caso dentro del ventrículo izquierdo, después de la sístole, que no alcanza a ser eyectado debido a las resistencias periféricas que pudieran estar elevadas, por un lado, y por otro lado, a que, como ya vimos, el ventrículo izquierdo tiene menos de 3 décimas de segundo para eyectar su precarga. Entonces, únicamente eyecta del 50 al 65% en condiciones normales, incluso puede ser hasta menos en personas cardiópatas. Y la fracción residual pues será el resto de la sangre, ¿no? La que no fue eyectada, que será de un 35 a un 50%. Ya si ustedes lo quieren convertir a valores absolutos, bueno, pues es cuestión nada más de que tomen en cuenta que la precarga, o sea, el volumen de sangre que tiene el ventrículo izquierdo al contraerse es de 150 milímetros de mercurio, y de ahí pues ya pueden ustedes sacar los porcentajes correspondientes. Entonces, esto es la explicación fisiológica del por qué en valores de medición, en valores normales, fisiológicamente la presión arterial debe oscilar entre 120 milímetros de mercurio durante la sístole y 80 milímetros de mercurio durante la diástole. Desde luego que hay situaciones, hay padecimientos que pueden generar que esta presión, tanto la sistólica como la diastólica, se eleven o desciendan. ¿Okay? De esto hablaremos un poquito más adelante cuando ya entremos al tema de modificación de la presión arterial, que más específicamente es hipertensión arterial, que es el principal problema que tenemos, más que la hipotensión, la hipertensión arterial. La distribución de la sangre dentro del continente vascular. Recordemos que la sangre en nuestro cuerpo debe representar aproximadamente un 8% de nuestro peso corporal. Un 8%. Así, por ponerles un ejemplo, si yo peso 80 kilos, bueno, ¿cuánto es el 8% de 80? Pues sería 6.4. Obviamente ya no serían kilos, ya estaríamos hablando de 6.4 litros de sangre, que igual si lo pesamos nos da también 6.4 kilos, ¿no? Pero bueno, la sangre obviamente se mide, como todos los líquidos, en litros. Pero ¿cómo se distribuye ese total de sangre que nosotros tenemos? Tal vez no les cause mucha sorpresa a algunos y a otros sí. Saber que el 60% de la sangre que tenemos en nuestro cuerpo está en las venas. El 25% está en las arterias y los capilares. Y un 15% está en el corazón cuando éste se encuentra en diástole.
Es decir, cuando el corazón está lleno de sangre, dentro de él está un 15% del total de nuestra sangre. Entonces, lo que nos interesa a nosotros principalmente de esta distribución es el hecho de que únicamente una cuarta parte del total de nuestra sangre está en arterias y capilares. Volviendo al ejemplo que pusimos ahorita, si yo peso 80 kilos y el 8% de mi peso corporal es sangre, bueno, entonces tengo yo 6.4 litros de sangre. Y si tengo 6.4 litros de sangre, ¿cuánto tengo yo de esa sangre dentro de mis arterias? Okay. Si tengo 6.4, para saber cuánto tengo en mis arterias, que es el 25%, pues tendría que dividirlo entre 4 y eso me da 1.6. Es decir, si yo tengo 6.4 litros de sangre en mi componente vascular, solamente 1.6, poquito más de 1,5 litros de esa sangre está en las arterias y los capilares. ¿De acuerdo? Es decir, en realidad el volumen que hay en el continente vascular, arterial y capilar es muy poco. El 60% está en las venas. Algunos aspectos que ya mencionamos sobre la presión arterial, pero que vamos a retomar porque considero importante recordarlo, es que la presión de aproximadamente 70 milímetros de mercurio que ejerce internamente la sangre en la pared arterial, más la tensión propia de la misma arteria, nos da la resistencia periférica o tensión arterial diastólica o postcarga, que es de aproximadamente 80 milímetros de mercurio, que lo hemos repetido muchas veces, pero no importa. No importa que lo hayamos repetido muchas veces, las que sean necesarias para que nos quede bien claro de dónde viene esos 80 milímetros de mercurio. Viene de qué tan dura está la arteria, la pared de la arteria, más la presión, a como nos marcan la flecha, la presión, la tensión que ejerce la sangre de adentro hacia la pared sobre esa arteria. Y en condiciones normales, en arterias elásticas, en arterias sanas, debe de ser aproximadamente en total 80 milímetros de mercurio. Ahora vámonos ahora sí a hablar de los aspectos patológicos, las causas hemodinámicas de aumento de las resistencias periféricas y de aumento de la presión diastólica.